¿Cierto? ¿Qué valor de Dios? Luego viene la colegia. Ya creo yo que eso lo tiene muy claro, ¿no? He visto que inclusive varios han traído muestras y saben, cuando hablamos, las oidiosis más comunes que ven son de desarrollo ectoparasítico. ¿Saben cuál? Levedura táurica, ¿ya? Que también es un hongo polífago, lo encontramos en tomate, en pimiento, en alcachofa, en algodonero. O sea, tiene un rango de hospederos muy amplio. Y los que han traído, como digo, en el caso del conocimiento, se han dado cuenta que arriba no se ve el signo. Sin embargo, golpean la hojita y está llena, no hay ningún espacio en que no se vea el signo de la enfermedad. Y entonces eso es el modelo más clásico, más característico típico de una poliosis endoparasítica. Siempre los patógenos llegan, el viento los llevan, caen sobre el haz de la hoja, en este caso particular de la lígula, ingresa por el estómago y se van a manifestar recién en la parte posterior de la hoja. ¿Ya? ¿Qué estructura sexual forman los patógenos? Cresto, teso, rápido, explíquense, rápido. ¿Qué hay dentro del cresto, teso? Asca, ¿qué origen tiene? Sexual, ¿ya? Sexual. ¿Y cómo es el ciclo asexual en la origen? El ciclo asexual en la origen. ¿Qué tienes? Micelio, oidias, oidióforos, ¿ya? Ese es el ciclo sexual, El ciclo, perdón, asexual. Asexual es corto, casi toda la campaña vegetativa se la pasa haciendo el tronco, micelio, oidióforos y oidias. Las oidias son solitarias, en cadena, lo han visto cuando han hecho cortes, cuando han hecho rascados, una tras otra, forman cadena. Entonces, toda la campaña se la puede pasar de los modos. Cuando tiene condiciones, hace la fase sexual y ahí van a verse los crestos de eso. Entonces, y después hay 3 clasificaciones, hay 3 subfamilias que van a o están sido clasificadas de acuerdo a cómo es la colonización. Ecto, encima, sobre, fasear. Y luego viene filacunae, así tiene ya un desarrollo circular. Y después vienen el desarrollo endoparasítico. ¿Ya? Si saben eso, ya tienen el tema de la endosis claro. ¿Qué aplico? Triazoles en curativos y preventivos, estriburinas, ditiocarbamatos y azufres. Azufre en polvo, utilizado. ¿Ya? Polvoreo de azufre. ¿En qué dosis? ¿En qué rango? Entre 40 a 60. De 40 a 60. ¿No? De 40 a 60. ¿No? Entonces, ditiocarbamato, triazoles, azufre en polvo, azufre micronizado. ¿Ya? Entonces son alternativas de control para oidiosis. También hay alternativas biológicas. Trichoderma, ¿qué más? Bacillus subtilis. Trichoderma, bacillus subtilis. ¿Ya? Trichoderma, bacillus subtilis. ¿Qué hay con Mildius? ¿Qué son? ¿Dónde los ubican? Endoparasítico. ¿Ya? Diotrófos obligados, el anterior también es diotrófo obligado, la roya también es diotrófo obligado. ¿Qué más? ¿El carbón es diotrófo obligado? No, es facultativo el carbón.
Ya, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde taxonómicamente dónde ubico los mildius? Taxonómicamente. ¿Cromistas? Cromistas, ¿ya? Cromistas, son misetos cromistas. Cromistas. Entonces, si inmediatamente ustedes se ubican en omisetos, acuérdense de Phytophthora. ¿Qué ciclos de reproducción tienen? Sexual y asexual, ¿no? En la forma asexual, ¿qué estructuras vamos a reconocer ahí? ¿Dónde nacen las zoosporas? En los esporangios, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mildiu, ustedes inmediatamente se ubican en omisetos y entonces hay dos formas de reproducción. Asexual, que es lo más común, siempre vamos a ver. Entonces va a haber micelio, esporangio, perdón, antes del esporangio está el esporangioforo y luego sale el esporangio. Y dentro del esporangio las zoosporas, ¿ya? Dentro del esporangio las zoosporas. Todo eso es el ciclo asexual. Y el ciclo sexual, ahí ya tiene que haber gametos reproductivos. ¿Cómo se va a llamar? Anteridio y ogonio. Y cuando se fusionan, ¿qué se forma? La óspora. Siempre en omisetos tiene doble función: reproducción y conservación. Se queda como óspora en el tejido, se queda ahí largo tiempo, hasta que tengan buenas condiciones y otra vez se activa ¿Cómo son los síntomas? ¿Dónde veo la mancha necrótica? Mancha necrótica en minas. Siempre van a haber puntos amarillentos o puntos cloróticos. Cuando voltean y ahí esa lesión opuesta que le corresponde a esa área clorótica, la ven como una pelucita densa, casi grisácea, una masa algodonosa, terciopelada, bien densa. Eso es mildiu. Entonces uno observa eso y va a haber gran cantidad de micelio y esporangio. Gran cantidad de micelio y esporangio. Entonces, ¿qué más les puedo decir de mildiu? Ya hablamos del ciclo, ya hablamos de los síntomas. ¿Qué condiciones le gusta al mildiu de clima? Clima frío y bastante humedad. Clima frío y húmedo. 15, 16, 17 grados, lloviznas. 90, 95% de humedad relativa. Todo eso son condiciones favorables para mildiu, ¿ya? Son condiciones favorables para ¿qué vamos a utilizar para el control del mildiu? Sales de Ya, a ver, para mildiu, ¿qué vas a utilizar? Cobre, pero ¿bajo qué forma? Mildiu. Sí, pero más es para Phytophthora de infesta, ya. Bueno, ustedes funcionan, pero ¿cómo viene el cobre que vamos a utilizar para mildiu? ¿Pentahidratado? ¿Pentahidratado? No eso entiendo. No. Nada. Sale de cobre. el fito tiene el fito. ¿Cómo se utiliza el cobre para los micelos? Ya. Hay formulaciones que vienen con algunos productos sistémicos y sales de cobre, sí. Pero cuando hablan de mildiu, por ejemplo, el mildiu de uva se puede utilizar estrobilurina, pero no en todos los mildiu han demostrado que no tiene la misma efectividad, ¿no? Después también pueden utilizar diclocarbamatos, sobre todo el titani a base de manef y de cinef, diclocarbamatos a base de cinef y de manef. Y después también pueden utilizar
pueden utilizar inductores de resistencia, todo lo que es fosfitos, fosfinatos, ¿ya? Y luego, ¿qué más pueden utilizar? Productos sistémicos que hay también, hay varios. Lo mismo está el tienoxil, aunque algunos tienen ahí su variada utilidad, ¿no? Listo. ¿Qué más les puedo decir de review? Ya les hablé de cómo es el patógeno, los síntomas y el control. Bueno. Después hemos hablado de bacterias, ¿verdad? Después hemos hablado de bacterias. No son muy frecuentes las enfermedades bacterianas, algunas son muy destructivas. Y aquí en relación a bacterias hemos desarrollado el tema de pudrición blanda, que es una enfermedad, digamos, que puede estar tanto en condiciones de campo como almacenamiento, tiene un rango de clima o de temperatura muy amplio, entonces se puede decir que de 0 a 5 grados hasta 32, 34 grados se puede presentar. ¿Qué es lo más importante ahí? Con relación, si tiene una temperatura muy amplia de desarrollo, ¿cuál es el factor importante ahí? La humedad, ¿ya? Humedad. Entonces en suelos que están muy encharcados, que hay riegos muy pesados, que prevalecen en condiciones anaeróbicas, ahí va a desarrollar esta bacteria con mayor facilidad. Si almacenan en condiciones inadecuadas de temperatura y humedad, ahí va a prosperar. Por ejemplo, se almacenan papas, camotes, zanahorias, porque esta enfermedad, esta bacteria le gusta frutos u órganos cosechados que tengan alto contenido de agua. ¿Ya? Es una bacteria que le gusta un tejido bastante suculento, bastante carnoso. Entonces, por eso se puede presentar tanto en campo como en almacenamiento. En campo, por ejemplo, frecuente, si hay mal manejo del riego, en alcachofa vamos a tener problemas de este Aflatoxin Calotobora, calidad Calotobora. En lechuga, de esa lechuga repollada, que tiene un tallo bien grueso, bien carnoso, también se puede presentar si hay mal manejo de agua. En espárrago mismo, a veces a pesar de ser con riego tecnificado, si hay mucho sedimento en el agua y se estanca en la zona del gotero, a veces se impermeabiliza esa zona porque viene mucho limo. Entonces se quedan como lagunita ahí, ¿no? Por momentos, el agua ahí acumulada y estamos en cosecha, entonces sale el turión y va a estar ese turión creciendo en una área que tiene mucha humedad. Ahí después puede por ahí estar afectobacteria, ¿ya? Entonces, ¿y cuál va a ser el síntoma que produce afectobacteria? No, ¿cuál es el síntoma? Desintegración, pudrición, maceración del tejido. El olor ya viene después porque progresa en ese tejido desintegrado, macerado, otros patógenos secundarios que ya le dan el olor, ¿no? ¿Cuáles son las armas de ataque ahí de este patógeno? ¿Cómo es que hace su patógeno? ¿Qué produce? Enzimas, ¿ya? Enzimas, por lo general, en mayor cantidad de enzimas pectinolíticas, ¿ya? Enzimas pectinolíticas, que van a destruir pectatos de calcio que unen las células. Siempre recuerden, todo lo que es pudrición, maceración, desintegración, el patógeno produce enzimas.
que van a desintegrar ese sustrato. Siempre que hay manchas necróticas, clorosis, el patógeno produce más cantidad de toxinas, ¿ya? Más cantidad de toxinas. Cuando hay abultamiento, sobrecrecimientos, el patógeno induce la producción de hormonas, ¿ya? Entonces va así, ¿ya? Va en mayor, si es un patógeno que produce tumores, agallas, sobrecrecimiento, va a producir dentro de su fisiología de parasitismo con ese hospedero, va a producir mayor cantidad de hormonas, va a inducir que se forme mayor cantidad de hormonas. Si es pudrición, desintegración, mayor cantidad de enzimas. Si es necrosis, manchas necróticas, áreas cloróticas, toxinas, ¿ya? Entonces, y ahí en esto les he hablado de los que producen enzimas, Pectobacterium, Carotobora y Androcéphala, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad que produce la especie androcéptica? Pie o pierna negra de la pata. Pie o pierna negra de la pata. Por lo general, se ha reportado en girasol y en paja. En el mundo más es problema esta androcéptica en paja. ¿Ya? En paja. Y más es una bacteria que nos ve en condiciones de campo. La otra, la Carotobora, una especie de Carotobora, sí es post cosecha, campo y un rango de los más sanos. Esta bacteria, ¿qué condiciones le gusta para su desarrollo? Alta humedad, condiciones anaeróbicas. Alta humedad, condiciones anaeróbicas. ¿Ya? Ok. Luego, por lo general, aquí son prácticas de tipo cultural las que predominan en el manejo. Ya no hay un control químico efectivo. Aquí lo que predomina es prácticas de tipo cultural que van a estar orientadas a regular riegos. Si sabemos que le gusta encharcamiento, condiciones anaeróbicas, regular riegos. Buena limpieza de campo. Si sabemos que puede ingresar, si se hacen heridas, se puede evitar golpes, cosechar cuando no haya lluvia, en el caso de vaca, almacenar en condiciones adecuadas de temperatura, de humedad. Más es manejo tipo cultural. ¿Ya? Ok. ¿Qué otra bacteriosis hemos desarrollado? Agallas de la corona. ¿Quién publica agallas de la corona? Ya, Agrobacterium, Radiobacter, Maridactyl. ¿Por qué se forman las agallas? La bacteria modifica el material genético. Ya, pero ¿qué es lo que provoca eso? Pero ¿cómo? ¿Cómo llega la bacteria a la planta? ¿Cómo hace que se forme la galla? Ingresa por el ¿Cómo se llama su ADN? Plásmido. ¿Ya? Entonces, ahí lo importante es que tiene un plásmido. ¿De qué forma es el plásmido? ¿De qué tipo? Circular. ¿Y de qué tipo de ácido nucleico? ADN. Entonces es un plásmido circular de ADN, ¿no? Tipo ADN circular. Entonces lo que va a hacer es incorporarse al genoma de la planta o a la información genética de la célula vegetal y va a servir para transformar de manera que desorganizadamente comienza a crecer el tamaño y el número de las células. Y por eso se le tumor. Ya una vez que ocurre eso, no interesa la bacteria. Ya no es importante la bacteria, ya la planta va a quedar así, desarrollando el tumor, se seca, se resquebraja, cae, y así caen bacterias al suelo y se hacen nuevamente existen, ¿no? El agua del riego la lleva, ingresa por donde hay heridas, nuevamente transforma otras plantas y comienza así
a desarrollar los tumores. Los tumores son de tamaño variable, se habla desde la cabeza de un alfiler hasta pueden tener 20, 25 centímetros o más de tamaño. Y así como ustedes ven que crece, así como vemos que está creciendo hacia afuera, también es el crecimiento y la obstrucción hacia adentro. ¿Ya? Por eso es que las plantas pierden vigor, desarrollan menos, producen menos frutos, etcétera, etcétera. Porque al generar esa presión y ese crecimiento hacia adentro, va a reducirse va a reducirse la eficiencia del sistema conductor. Cuando hablamos de sistema conductor, vía xilema y vía floreta. Entonces, por eso es que son plantas con poco vigor, con menor producción, etc. ¿Qué más les puedo decir aquí? ¿Hay control? Había una cepa. ¿Pero hay control? No hay control, solo medidas de lucha preventiva. ¿Ya? Entonces, ¿y qué emplea? Ya, antibióticos y una bacteria que es antagonista a la bacteria que produce el tumor. La variedad radioactiva. La bacteria radioactiva, variedad. Esa no induce formación de tumor, más bien es antagónica al desarrollo de la bacteria correcta. Entonces, eso sí venden como K84, como GAL84, y lo utilizan ¿de qué manera? Inmersión. Por inmersión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que venden ahí? Son bacterias liofilizadas, la bacteria buena, llamémosle así, liofilizadas, de tal manera que preparan una suspensión y luego introducen ahí las plantas en su lugar respectivo por inmersión. O también en caso de que ya esté la plantación instalada, lo pueden utilizar vía sistema o vía redes. También lo pueden utilizar. Okay. ¿Qué otra bacteria tenemos? Ralstonia. ¿Ya? Ralstonia. ¿Cuál es la raza de la muchacha? De Ralstonia. La raza de la muchacha que afecta. La raza 2. ¿Qué raza? Raza 2. ¿Qué raza afecta a muchacha de Ralstonia? Nada, bien. La raza 2. Tengo como raza 2. Raza 2. La raza 2. La raza 1 agua y manto, pepino, pepino solano muy cálido, papa, tomate, ají, berenjena, todas las solanáceas que ahorita se ven claramente, la raza 1, solanáceas en general, trigo, vegetales económicas, papa. Y luego está la raza 3, que también afecta a papa, pero es una bacteria, es una raza, una variante de esta bacteria que le gusta condiciones frías. ¿Ya? Condiciones frías, porque la 1, amplio rango de temperatura. La 3, condiciones frías. La raza 2, musas en general, tanto silvestres como cultivadas. Musáceas, tanto silvestres como cultivadas. Y la enfermedad que produce musáceas se llama moco. Moco porque siempre está saliendo el exudado en abundancia de la planta afectada y el agricultor le llama moco porque está eliminando siempre una sustancia densa, lechosa. Recuerden, Ralstonia es como pseudomonas, exudado blanco, cremoso, plateado. Entonces, la enfermedad en musáceas se llama moco del plátano, o del banano. Y luego está la raza 4, que es la de mora, y la raza 5 de jengibre o de kion.
síntomas. ¿Dónde coloniza la bacteria? ¿Qué tejido de la planta coloniza la bacteria? Se deja. Por eso es que va cerrando, siguiendo los vasos vasculares y la planta presenta primero un marchitamiento en el tubérculo de Bach. Entonces, a ver, como son bacterias que colonizan el tejido vascular y van taponando, cubriendo, ya no hay flujo. Entonces, ¿qué es lo que presenta la planta? Esa pérdida de potencia, todavía sin cambio de color. Después viene la marchitez. 1 o 2 días después de esa pérdida de potencia, seca la planta por completo. ¿Ya? Entonces, uno también en plantas herbáceas como tomate, pimiento, aquí, se ve inclusive la parte oscura a lo largo del tallo. Internamente uno ve que las plantas están con ese marchitamiento y en la parte interna, sin haber hecho corte, así nomás exorbándolas en campo, se ve a lo largo del tallo un oscurecimiento del tejido. ¿Por qué? Porque están necrosados los vasos vasculares, están completamente afectados. Si tomamos un tubérculo de papa de plantas que tienen esa característica, salen gorditas, como unas perlas chiquititas, blanco cremosos. Eso, el tubérculo de papa es un tallo modificado, entonces tiene ahí todos los paquetes o todos los haces vasculares y por ahí es donde sale la bacteria. ¿Ya? Por eso forma ese exudado. Si yo tomo el tallo y lo corto y lo pongo en un vaso de agua, también van a ver ustedes que baja como un hilito blanco lechoso. A eso se le llama flujo bacteriano, prueba de flujo bacteriano, porque salen cantidad las bacterias que están en el sistema vascular. ¿Ya? Entonces, les repito, razas de la bacteria: 1, Solanáceas; 2, Musáceas; 3, papas de zonas más frías; 4, moras; 5, fingido. ¿Qué tejidos colonizan? Tejido de xilema, tejido vascular. ¿Cuál es el síntoma característico? Pérdida de sugerencia, marchitamiento, pérdida de sugerencia. Ya después se seca y se muere la planta por completo. Ennegrecimiento del tejido cortical, vascular. ¿Ya? Vascular. Y luego, cuando hacen corte, se ve el exudado típico con las gotitas de color crema o plateado. Igual tallos afectados que puede hacer fácilmente la prueba de flujo y se ve cómo sale la bacteria. Cómo sale la bacteria. ¿Qué más? Les puedo hablar de Ralstonia. ¿Qué medidas de control? ¿Qué es preocupante en la semilla? Si no viene de una zona certificada, garantizada, que esté libre de la bacteria. Que tenga la bacteria, ¿cómo se llama eso? Infección latente. ¿No? ¿Dónde va a estar la bacteria? En las lenticelas. En las lenticelas. Entonces es una medida importante de tipo cultural, semilla certificada, que les garantiza a ustedes que están libres de la bacteria, que no tienen tubérculos con infección latente, que ahí dentro de la lenticela va a estar la bacteria. Entonces, ese es un factor importante de manejo en este proceso. Otro aspecto importante, malezas, porque la bacteria tiene todo lo que es solanáceas. Estamos diciendo la raza 1, solanáceas en general. Ustedes saben que en el campo hay muchas malezas solanáceas de este género, ¿no? Entonces, limpieza de campo, eliminación de malezas. Otra recomendación importante, rogging. Entonces, rogging, eliminar plantas enfermas. Tan pronto observan ustedes las plantas enfermas, ir con un saco cerrado, sacarla y eliminar la planta, porque ahí más están en un campo con una zona que llueve, que diga
gravedad, ahí es un centro de multiplicación de la bacteria, ahí va a ir. ¿Qué otro punto importante? Con las herramientas de desinfectación de herramientas, con cloro, sí. Profesora, el Robin es eliminar plantas, ¿no? Eliminar plantas enfermas. Al eliminar plantas no genera como que heriditas y no hace que No, entren por otros eso te vas patógenos. con un saco cerrado, con Ah. una bolsa cerrada. Ustedes aquí sacan la planta y una bolsa cerrada. Porque si yo la saco y me vengo caminando así, vengo dejando todas las gotitas probablemente de suelo con bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es la recomendación? Ir con un saco cerrado, sacarla y sacarla a una zona distante del campo donde no hay flujo de agua, no hay flujo de personas. Es más, lo ideal sería ahí poner cal, poner urea, ceniza, materia orgánica fresca, de tal manera que puedan eliminar ese foco de bacterias que están ahí. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más les estaba diciendo? Del control, desinfectar las herramientas, todo lo que utilizan para cortar, para deshiervar, etcétera, etcétera. Sí, cógela y sácala, porque a veces se me vuelve a para deshiervar, para cortar, etcétera, etcétera, para lana, para dirigir el riego, todas las herramientas tienen que introducirlas en un balde. No tienen a la mano, por decir, amonio cuaternario que se puede utilizar, o cloro, o clorito de calcio y clorito de sodio. Preparan un balde y ahí las pueden poner de 2 a 3 minutos para que se pueda eliminar la bacteria. ¿Ya? Después, ¿qué más? Cuando hay cosecha, siempre se recomienda por lo menos unos 7 a 10 días antes de la cosecha cortar el follaje para propiciar que se tuberice, que la cáscara, podríamos decir, como que endure, ¿no? Para que cuando cosechan no haya tantas posibilidades de golpe, de heridas, que facilite por ahí la entrada de la bacteria. ¿Qué otra medida de control? Ya les hablé de la aplicación de guano, de ceniza. ¿Cuál era la función de la ceniza? De la vez pasada también. ¿Por qué? Sube el pH y sube la clorofila, ¿no? Entonces ya es un ambiente inadecuado para el desarrollo de la bacteria. Y después hay también algunas investigaciones de control biológico. ¿Qué bacterias se utilizan? Pseudomonas. Pseudomonas bifida, bacillus también, ¿ya? Rotación de cultivo, ¿no? También, profesora. Y luego variedad, ¿cómo? Rotación de cultivo también es. Rotación de cultivos también es importante, claro, ahí había en lo que les pasé del Centro Internacional de la Papa, han demostrado que campaña tras campaña de papa se reduce significativamente el rendimiento y se incrementa el número de tubérculos podridos a la cosecha y tubérculos con infección latente, que son dos factores importantes, ¿no? Que tienen que cuidar: tubérculos podridos a la cosecha y el tema de infección latente. Y el otro tema importante es variedades resistentes, ¿ya? Entonces hay papas nativas entre las cuales ya se ha determinado qué genes son resistentes para Rhabdistomia solanaceae, ¿ya? Entonces ahí también hay todos estos clones canizales, Revolución, Mariga, Tomasa, todos tienen genes de resistencia. Lo que pasa es que no es una resistencia estable, ¿no? Va el patógeno también variando, hay razas, hay biotipos. Entonces por eso es que esa resistencia no es estable, también depende más si es monogénica. Entonces, resumiendo, variedades resistentes, semilla certificada, eliminación de malezas, Robin, ¿qué más?
¿Cómo? Robin. Ya, ¿qué más? Ese es de Rastonia, ¿verdad? Nula del arroz. El tema de Urcolderia. Tizón del halo del frijol. ¿Me podría decir que le interesa? O sea, en castellano, para regular entidades fijas. ¿Normal? Exacto. Pero ya sabes, como especificamos un cordero, ahí también es una bacteria con específicamente que tiene una producción de toxinas, ¿cierto? Por eso la necrosis, el tema de esterilidad de la canoja, gran porcentaje de grano urbano. Este es Burkholderia plumae. Tiene un pigmento amarillo, acuérdense la Burkholderia de Santomonas, pigmento amarillo. Ralstonia, Erwinia, Streptobacterium, pigmento blanco cremoso. ¿Qué más de Burkholderia? Ya les hablé del bañamiento, manchado de grano, esterilidad de la canoja. También ahí hay todas las prácticas de tipo cultural similar a lo que les acabo de decir, semillas certificadas, eliminación de maleza, rotación de malezas hospederas, regular densidad de siembra. Época de siembra. ¿Cómo? Época de siembra. Materia orgánica no. ¿Ya? Y luego hay prácticas de tipo cultural como incorporación de materia orgánica. No hay un control químico muy efectivo, algo se ha visto de deficiencia en el manejo de óxido cuproso. Y luego también hay diferentes grados de susceptibilidad respecto a las variedades. Afortunadamente ha sido una enfermedad que generó gran preocupación unos años atrás. Después ya el tema digamos, ha sido bastante controlado, ¿no? Otra bacteria que hablé. Después de los temas que ustedes han desarrollado, ¿no? De Santomonas, tizón común y son del halo. Ahí también les decía, nosotros queremos hacer un diagnóstico de campo o encontrar diferencias entre el tizón común y el tizón de la especie dorsal, el tipo elevado, ¿no? ¿Cómo va a ser Pseudomonas faciolícolas? ¿Qué ciudad? ¿De qué color? Pseudomonas faciolícolas. Blanco, cremoso. Leonardo, Santomonas facioli. O de Axonopodis protobar facioli. Está soñando ahí. ¿Qué color? El exudado de Santomonas, Axonopodis protobar facioli. Amarillo. ¿Cómo diferencio los síntomas? Luz. ¿Cómo diferencio los síntomas del hielo y del tizón común? Manchas necróticas, un halo reducido. En cambio, en el tizón
del halo hay un margen clorótico bien notorio, bien desarrollado, ¿no? A diferencia del tizón común. El tizón común, las áreas necróticas que se unen, tienen mayor desarrollo en la parte marginal de la hoja. Como hacer un diagnóstico de campo. Diferencias, dos géneros de bacterias, uno es pseudomonas y el otro es xanthomonas. Diferencia. ¿Ya? ¿Cómo se disemina la bacteria? En los dos casos, ¿cuál es la principal fuente de diseminación? La semilla botánica. ¿Ya? Semilla botánica es la principal fuente de diseminación. Principal fuente de diseminación, semilla botánica. ¿Qué más? ¿Cómo se puede diseminar? Además de la semilla. ¿Cómo? Xanthomonas, en descripción común. ¿De qué otra manera se puede diseminar estas bacterias en frijol? ¿Cómo? Viento con lluvia, ¿no? Entonces, vientos con lluvia van a lavar y llevar las gotitas de exudado, hay salpicaduras hacia otras plantas, ¿no? Semilla botánica, aparentemente normal, pero puede llevar la bacteria, ¿no? Puede llevar la bacteria. Viento con lluvia, que es lo que más ocurre, viento y se inclinan hacia un lado las plantas, como hay lluvia, por ahí salpican gotitas que van a ir cargadas o llenas de bacterias. Regular, densidad de siembra, semillas certificadas y aplicaciones de qué? Cobre, ¿bajo qué forma? Principalmente oxicloruros e hidróxidos, ¿ya? Porque los otros son muy caros. Sulfato de cobre pentihidratado, muy caro. Pueden hacer aplicaciones de caldo por la ley, sí, ¿no? O sea, caldo, sulfato de cobre, que hay una forma especial de prepararlo con caldo por la ley, y se pueden hacer aspersiones o aplicaciones de caldo borralés o cobre bajo la forma de hidróxido de cobre o oxicloruro de cobre. ¿Ya? Oxicloruro de cobre. Ya, y ustedes entran, buscan oxicloruro de cobre y les dan un montón de nombres comerciales a base de oxicloruro, igual con hidróxido. ¿Ya? ¿Y qué más? Eso, bueno, también limpieza de campo, ¿no? Una buena limpieza de campo para reducir todo el tema de plantas que puedan tener el patógeno. Semillas certificadas, densidad de siembra y el manejo con públicos, ¿ya? Principalmente con públicos. Ya, ¿qué otra enfermedad han visto? El pimiento. El pimiento, ¿no? El pimiento también está Xanthomonas campestris, patobarba vegetoria, que produce manchas necróticas, ¿no? Manchas necróticas. Y aquí lo mismo, igual en mancha angular del algodonero, Xanthomonas axonopois, patobarba herbacearis. Entonces, igual, en el sudado amarillo, los síntomas, por ejemplo, en el algodonero, en las ramas, en las cápsulas, en la bellota, luego manchas necróticas, ¿ya? Y en todas semillas certificadas, ¿ya? Semillas certificadas, regular densidad de siembra. Y las aplicaciones de productos también antibióticos, o cúpricos, algunos diclorcarbonatos, pero más es antibióticos y cúpricos, ¿ya? Se pueden utilizar para el manejo de bacterias. El virus, ¿qué hemos
que están orientadas a... Hay prácticas que están orientadas a manejar, digamos, la fertilización de las plantas para un poco como para contrarrestar los síntomas del virus y poder, digamos, recuperar la plantación y lograr algo de cosecha. Pero una vez que están las plantas infectadas, ya no hay, digamos, una medida de control efectiva. Lo que hace el agricultor es a veces tratar de utilizar, abonar los medios integrantes, tratando de lograr recuperar la planta, pero no ya es difícil controlarlos, ¿no? Entonces todas las medidas, el virus son de tipo previo. ¿Cuál es la enfermedad más común de virus? ¿Virus de los cítricos? Mosaico del tabaco, ¿ya? Mosaico del tabaco, que también tiene un rango de peligros amplísimo. ¿Cómo es la forma de la partícula viral? Bastón rígido, ¿ya? Bastón rígido. También hay variantes, hay razas o strains ahí digamos, en este virus. Es uno de los virus más estables, tiene un rango alto de hospederos, un rango amplio de hospederos, tolera temperaturas que superan los 80-90 grados, tiene un punto de inactivación térmica y de final de dilución y sobrevivencia muy amplia. Y los síntomas también son muy variables. ¿Ya? ¿Cuál es el síntoma principal? Mosaico, o sea, alternancias de color. Mosaico, reducción de lámina foliar, deformación de órganos, enanismo, ¿ya? Rugosidad, deformación, enanismo. O sea, es un conjunto de síntomas. ¿Ya? Un conjunto de síntomas. ¿Qué más les puedo hablar de esta enfermedad? ¿Cómo es la forma de transmisión? Por contacto. Por contacto. ¿Ya? La semilla también puede ser si no hay semilla certificada, también puede el virus ir en la semilla. ¿No? Después hemos hablado del virus X de papa, ¿no? El virus de mosaico latente de la papa. Ahí hay mosaico, pero más difuso, que habla de moteados, ¿no? Unas alternancias en el color, pero mucho más suaves, más discretas, diríamos, ¿no? Por eso es que le llaman mosaico latente. Entonces hay moteado, después también hay, sin embargo, algunos cultivares también pueden tener síntomas severos de mosaico, de enanismo, de tubérculos pequeños, menor número de tubérculos. ¿Cómo es la partícula viral? Alargado, flexuoso. ¿Ya? Alargado, flexuoso. Más pequeños que los potivirus, porque este es Potex virus, más o menos hasta 550, 590 nanómetros de largo. Potivirus van hasta de 700 a 900 nanómetros de longitud. ¿Ya? Entonces, este es alargado, flexuoso. ¿Ya? Alargado, flexuoso. ¿Cómo se transmite? Por contacto. ¿Ya? Por contacto. ¿Ya? Por contacto. Luego está el virus I de la papa. El virus I de la papa. ¿Ya? Entonces, este virus inclusive se llama el mosaico rugoso porque hay cultivares en el mosaico es bien marcado, rugosa la hoja, también hay deformación, reducción de tamaño, enanismo general. Hay variantes que producen necrosis, mosaico rugoso. Hay variantes que producen necrosis de nervaduras, anillos necróticos en los tubérculos. Entonces también es un patógeno que tiene variabilidad. ¿Ya? Hay razas, strains o variantes, unas más severas que otras. Y luego aquí ¿cómo es la transmisión? Por áfidos de manera no persistente.
¿Ya? Entonces se transmite por áfidos de manera no persistente. Igual, muchas especies involucradas, lo que hay es mayor eficiencia. ¿Ya? No hay especificidad. No hay especificidad. Luego está el virus del enrollamiento de la papa, ¿no? El PLRB, virus del enrollamiento de la papa. ¿Cómo es la partícula viral? Isométrica, 25 nanómetros de diámetro. ¿Ya? 25 nanómetros de diámetro. Ahí se habla de síntomas secundarios y síntomas primarios. Y aquí los síntomas importantes son hojas erectas, amarillentas, en algunos cultivares, en vez de las hojas enrolladas, rojo púrpura. Las plantas también tienen menor crecimiento, menor tamaño, menor número de tubérculos. En algunos casos se habla hasta del 80% de reducción en el rendimiento. ¿Cómo es la transmisión? ¿De qué manera? Persistente. No olviden, todos los virus que alcanzan altas concentraciones en el tejido parenquimático se transmiten o por roce, por contacto, como por ejemplo PBX, y las que alcanzan alta concentración en las hojas, en las células parenquimáticas, también por áfidos de manera no persistente. ¿Ya? ¿Dónde va a estar el PLRB? ¿En qué parte del tejido? El virus del enrollamiento de la papa. Floema. Por eso es que se transmite de manera persistente. Tiene que ir el ácido hasta el floema para tomar las partículas virales. Después pasa periodo de incubación y latencia. ¿Ya? Entonces, el PLRB o virus del enrollamiento, síntomas primarios, síntomas secundarios, hojas erectas, clorosis, mecanismo, el tercio inferior erecto con color rojo púrpura, se transmite por ácidos de manera persistente, y la partícula es isométrica. ¿No? Okay. Ya, ¿qué otro virus hablamos? ¿Cuál? Tristeza de los cítricos, ¿no? Tristeza de los cítricos. Ahí también, ¿qué les dije? Solamente hay cultivares que pueden tener tolerancia y susceptibilidad, no hay más. Todos los cítricos cultivados por el hombre frente a este virus o son tolerantes o son susceptibles. Cuando hablamos de tolerancia, podemos estar hablando de manifestaciones que pueden ir desde ausencia de síntomas, o sea, ser asintomáticos, o tener infección y producir síntomas muy suaves, pero un rendimiento importante. Mientras que cuando hablamos de susceptibilidad, ahí se dan todo el tipo de síntomas que produce el patógeno, ¿no? Entonces, es un cultivar que va a tener bien expresado en forma severa la diversidad de síntomas y va a tener una reducción importante en el rendimiento y en muchos casos hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué síntomas observamos en tristeza de los cítricos? Hojas pequeñas, plantas con pérdida de vigor, necrosis de ramas, defoliación. ¿Cómo? Ya, en el tallo acanaladuras o huequitos a lo que se llama stem pitting y acanaladuras en el tallo. Esos son la diversidad de síntomas, ¿no? Frutos pequeños, deformes, hojas pequeñas, en algunos casos también se ve inclusive hasta necrosis de nervaduras en las hojas. ¿Ya? En plántulas, amarillamiento. Y luego, ¿qué más? ¿Cómo se transmite? Ya, por el germen, ¿por qué más?
Por vectores. ¿Quiénes son los vectores? Ácidos, ¿no? Especialmente tosóteras heterocidas. El pulgón negro de los cítricos es el que más preocupa porque él es el que lleva las variantes ya cataladuras. Las variantes de esa deformación y huequitos en la madera del tallo. Después hay otros que también llevan el virus, pero por lo general variantes más suaves. ¿Cuál es el mecanismo de protección? ¿Cuál es la práctica que les decía que utilizan para protección? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Protección cruzada. ¿Ya? Entonces hay un mecanismo de protección a las plantas que consiste en infectarlas con la variante más suave del virus. ¿Ya? Con la variante más suave del virus, de manera que cuando van a campo, ya no se pueden expresar los síntomas severos de la enfermedad. Aunque llegue el vector con la raza severa, ya los puntos estratégicos que tomaría el virus para multiplicación están ocupados, ¿no? Ya todo el árbol está infectado, pero con una variante que es asintomática, porque le produce síntomas muy, muy suaves. ¿Ya? Entonces, eso es lo que utilizan ahora y se llama protección cruzada. La protección cruzada. Y después la recomendación de portainjertos tolerantes, puesto que solamente hay susceptibilidad y tolerancia, entonces utilizar portainjertos tolerantes. Luego, control del vector. ¿Cómo es la forma de transmisión, el mecanismo de transmisión? ¿Cómo? Semi-persistente. ¿Ya? Entonces, periodo de alimentación largo, periodo de incubación unas cuantas horas y luego pica 2-3 veces y pierde la capacidad de ¿ya? Entonces, periodo con forma de transmisión esporádico de manera semi-persistente. Esto entonces en relación a tristeza de los niños, ¿no? A tristeza de los niños. Ya. ¿Cómo es nemato? Ya, ahí también hemos hablado de varios. Ya, el nemato es importante saber, digamos, los síntomas, ¿no? Plátano barrenador, por ejemplo, del plátano, radóforos, ¿no? Radóforos. El tipo de parasitismo es endoparásito, ¿no? Hace galerías o migra dentro del tejido. Una vez que ingresa, está migrando dentro del rizoma o del polvo del banano formando galerías, ¿no? Entonces las plantas afectadas van a ser plantas cloróticas, con poco vigor, se van a ir necrosando raíces, son plantas muy sensibles al volcamiento. Y luego, ¿qué más podemos decir del nemato barrenador? ¿Cómo diferenciar morfológicamente hembras y machos? La hembra tiene vulva de posición ecuatorial o es dioica y el macho tiene bursa, ¿no? El macho tiene bursa. ¿Qué es lo importante de cuidar en campo para no ir llevando el nemato de un lugar a otro con respecto al material de propagación? Semilla vegetativa o hijuelos procedentes de campos libres del patógeno o hacer
tratamiento que consiste en limpiar toda esa cepa, toda la parte del rizoma, perdón, del hijuelo. Se le elimina todo el tejido viejo, las raíces, porque a veces hay hijuelos que tienen raícitas. Se hace una buena limpieza del torno. También hay inmersión por calor, 52 grados, 15 a 20 minutos, en agua caliente, de manera que no se lleve el hemato a otra área, ¿no? A otra área. Después, el otro nemato que hablamos fue de Ditylenchus psasi, ¿no? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuáles son los síntomas que produce el Ditylenchus? Deformación, atrofia, pudrición. ¿Ya? ¿Qué tipo de nematodo es? ¿Cómo es su parasitismo? ¿Qué tipo de nematodo es? Endoparásito. Tiene una fase endoparasítica, porque también está en las hojas, sobre todo en la base de las hojas, ¿no? ¿Y hasta qué estado es efectivo? Hasta el estado larva 4, ¿ya? Larva 4. Entonces, resta la calidad del bulbo, distorsiona el desarrollo de las hojas, afecta ajo, cebolla, tulipán, todo lo que tiene una semilla vegetativa tipo bulbo es afectada por este Ditylenchus. ¿Qué tipo de estilete tiene? Estómago estilete, ¿ya? Estómago estilete. ¿Qué otro nemato hablamos? Fratilenchus. ¿Cómo le llaman al nemato de la lesión radicular, ¿no? El nemato de la lesión radicular. Entonces produce áreas marrón, rojizas a negras en la raíz. ¿Cómo es endo o ectoparasítico? Fratilenchus. Ectoparásito. ¿Ya? También polífago. Es un nematodo polífago. Tiene digamos, la forma de la cola es variable, pero el ancho del cuerpo es bastante uniforme. Tiene un estómago estilete robusto. ¿Qué más les hablé de Fratilenchus? Ya, después hemos hablado de Globodera, ¿sabes? Ya, Melodotine, que es el nemato que más preocupa en el mundo, rango amplísimo de hospederos, produce nódulos, se afecta a las raíces, porque puede también generar, además de nódulos, atrofia radicular, engrosamiento del ápice de la raíz, afecta tanto especies mono como dicotiledóneas, especie mono y dicotiledóneas. ¿Qué más hemos dicho de Melodotine? El ciclo de vida, que no solo de Melodotine, sino de todo, pasa por un estado de huevo, el primer estadio larval dentro del huevo, ahí ocurre la primera muda, sale como un boletín. 2, que en la mayoría de las especies de nematodos es el estado efectivo, luego viene el estado J3, J4 y adulto. ¿Ya? Y adulto. Es el ciclo común de la mayoría de los nematodos, ¿no?
fase huevo, juvenil 1, juvenil 2, juvenil 3, 4 y estado adulto. ¿Ya? Hay marcado dimorfismo sexual, no solo en el origine, en todos. Después el ciclo de reproducción de los origine en particular, entre 21 días aproximadamente 21 días, la hembra puede poner hasta de 800 a 1000 huevos. ¿Cómo los pone? ¿En forma solitaria o en grupos? En masas, ¿no? Masas. Y luego, como medidas de control en general, de los primatos en general, también es lo que siempre hemos dicho en todo el ciclo. Semilla, si uno parte con semilla certificada, tiene garantía de la pureza genética y de que esté libre de patógenos, ¿no? Luego el suelo debe tener una buena labranza, una buena incorporación de materia orgánica, que la materia orgánica vamos a, digamos, cuando uno aplica materia orgánica, si es de calidad, va a tener una fauna biológica importante, antagónica. Pues ahí hay gran cantidad de bacterias, de actinomicetos, de hongos, que son antagonistas a patógenos del suelo, entre ellos nematodos. También incorporación de materia orgánica que puede ser de diferentes formas, estiércol, humus, compost, ¿no? Y ¿qué más les estaba diciendo? La semilla en relación al campo, un campo en el cual pueda tener previamente han hecho eliminación de malezas, una buena labranza, incorporación de materia orgánica. En zonas altamente infestadas hay que dejar el campo en barbecho o descanso. Tratándose particularmente de melodotine, no funciona rotación, porque si ustedes rotan con arveja, rotan con ají, rotan con sandía, también le afecta el melodotine. Rotan con maíz, igual. Entonces, particularmente para el caso del melodotine, el tema de rotación, en otras palabras, con nematodos que tienen amplio rango de hospederos que son polífagos, el tema de rotación no funciona. ¿Ya? Lo que sí se puede hacer es dejar el terreno en descanso o sembrar, después de la campaña importante, pueden sembrar ustedes Teosalaria, que es una especie que les va a ayudar a reducir la población, la densidad poblacional del suelo, porque altera la biología del nemátodo, y también lo pueden incorporar como abono verde, ¿no? Después, ¿qué más? El otro tema ahí es el manejo químico, ¿no? Manejo químico. En nemátodos, el manejo es ir integrando diferentes formas de control que van a ir ayudando, ¿no? Cada una va a ir haciendo su aporte. Si como les repito, semilla de calidad, campo con buena labranza, con incorporación de materia orgánica, y luego vienen, si ustedes tienen antecedentes de que el campo ha tenido problemas de nematodos, entonces van a tener que hacer aplicaciones de químicos, y hay varios en el mercado. Hay productos a base de, por ejemplo, de carbamatos como Moncap, Vidate, que son productos que tienen un efecto en el manejo de nematodos. Luego también pueden aplicar abamectinas, pueden aplicar también productos ahora a base de que además que promueven, además del efecto de maticida, promueven o estimulan la formación de raíces, de mayor desarrollo de masa radicular, para digamos, hacer un efecto como de compensación de las raíces afectadas o dañadas, y por otro lado están generando mayor desarrollo radicular, ¿no?
Entonces hay compuestos cada vez que vienen con extractos de vegetales, con aminoácidos, con ácidos úmicos, ácidos púricos, que hacen esa función, ¿no? De promover un mayor desarrollo radicular. Luego, ¿qué más? Y hay varios pesticidas en el mercado, ¿no? Nemacur, Vigate, ¿Eso es todo? Brachy,